Perdonar, una palabra sencilla de pronunciar, pero tremendamente compleja de aplicar. Todos hemos sido heridos en algún momento de la vida. A veces por palabras que dejaron cicatrices, otras por actos de traición o abandono que marcaron nuestro corazón. Y aunque el tiempo pase, hay heridas que siguen abiertas, que supuran dolor, que generan rabia, tristeza, amargura. Lo curioso es que muchas veces no somos conscientes de cuánto nos afectan. Caminamos, trabajamos, servimos a Dios incluso, pero algo dentro está roto. Y esa herida, cuando no es tratada, se convierte en rencor. Un rencor silencioso que va contaminando nuestra alma. Quizás no lo expresamos con palabras, pero se manifiesta en nuestras actitudes, en nuestras relaciones, en la forma en la que vemos a los demás y a nosotros mismos. El perdón no es un tema superficial. Es profundo, es delicado y toca lo más íntimo del ser humano, el alma. Y es que el ser humano tiende naturalmente a la justicia. Queremos que quien nos hizo daño pague, que reconozca su error, que nos pida perdón. Y cuando eso no ocurre, cuando el otro sigue con su vida como si nada, algo dentro de nosotros se endurece. Aparece el pensamiento, no se lo merece. Y puede que tengas razón. Tal vez lo que te hicieron fue injustificable. Tal vez fue una traición dolorosa, una injusticia que aún sangra en tu interior. Pero aquí viene una verdad profunda que Dios quiere recordarte. El perdón no es para quien lo merece, sino para quien lo necesita. Y ese alguien eres tú. Porque el perdón no se trata de liberar al otro, se trata de liberarte a ti mismo. Hay personas que viven encarceladas por algo que ocurrió hace 10, 20 o incluso 30 años. Siguen reviviendo esa escena, ese momento, ese dolor. Y mientras lo hacen, se alejan de la paz, de la salud emocional, de la intimidad con Dios. Porque el resentimiento no se queda quieto, echa raíces. Y como dice Hebreos 12, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Déjame contarte una historia real. Una mujer en Estados Unidos perdió a su hijo adolescente por culpa de un conductor ebrio. La tragedia fue tan grande que no podía dormir, no podía comer, y comenzó a enfermar físicamente. El dolor era comprensible, pero el odio que comenzó a crecer dentro de ella fue aún más destructivo. Durante años vivió esclavizada por un deseo de venganza. Hasta que un día en una iglesia escuchó un mensaje sobre el perdón. Y algo ocurrió en su interior. Decidió hacer lo impensable, visitar al asesino de su hijo en la cárcel. Lo miró a los ojos y le dijo: te perdono. No por ti, por mí, porque quiero vivir. Hoy ella no solo está en paz, sino que ayuda a otras madres que han pasado por lo mismo. Esa es la fuerza del perdón. Esa es la libertad que solo Dios puede dar. ¿Y tú, a quién necesitas perdonar? ¿Quién sigue ocupando espacio en tu mente y corazón sin pagar renta? ¿Quién sigue controlando tus emociones cada vez que lo recuerdas? Hoy quiero invitarte a iniciar un viaje de sanidad, un viaje hacia la libertad interior. Y para eso necesitamos ser honestos. El primer paso no es entender cómo perdonar, ni siquiera saber qué dice la Biblia. El primer paso es reconocer que hay algo que no hemos soltado, que hay un nombre, un rostro, una situación que todavía tiene poder sobre nuestras emociones. Y quizá ese nombre eres tú, porque muchas veces el perdón más difícil no es hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Nos castigamos por errores del pasado, por decisiones que dañaron a otros o a nosotros mismos. Y a veces hasta culpamos a Dios, lo acusamos en silencio por permitir algo que nos hirió. Pero hoy, más allá del juicio, más allá del dolor, Dios quiere mostrarte un camino distinto, un camino de restauración, un camino donde el perdón no es una carga, sino una llave que abre la puerta de tu sanidad. Por eso, antes de continuar, te dejo con esta pregunta que marcará el resto de este mensaje. ¿A quién no has podido perdonar aún? Cuando queremos entender qué dice la Biblia sobre el perdón, no estamos buscando solo una definición, sino una verdad que transforme la vida. Desde el principio de las Escrituras, Dios ha dejado claro que el perdón no es una opción, sino una necesidad espiritual, emocional y relacional. Uno de los primeros mandatos que encontramos está en el libro de Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Este texto, ubicado en medio de la ley de Moisés, ya nos invita a una actitud diferente. Aunque es una ley del Antiguo Testamento,
No se trata de un mandato frío ni mecánico. Dios está enseñando que guardar rencor va en contra de su carácter santo. Aquí, el perdón está profundamente ligado al amor. No se puede amar genuinamente y al mismo tiempo guardar resentimiento. El perdón es la expresión máxima del amor maduro y obediente. Por eso, este versículo no es solo una recomendación ética, es un reflejo del carácter de Dios y de cómo Él quiere que tratemos a los demás. En el mismo sentido, el apóstol Pablo escribe a los Colosenses en su carta capítulo 3, versículo 13, «Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». Esta declaración no deja espacio a excusas. El modelo es Cristo. Así como Él perdonó, sin condiciones, sin resentimientos, sin guardar registros del mal, así también debemos perdonar. No se trata de si la otra persona lo merece. Se trata de imitar a Jesús. Esta es una de las mayores diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mientras en la ley se enfatiza el acto justo, en el Evangelio se nos llama a actuar con gracia. El perdón cristiano no responde a la justicia humana, sino a la gracia divina. Y esto queda aún más claro en las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, donde dice: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Esta es una verdad poderosa y también una advertencia seria. El perdón que recibimos de Dios está profundamente relacionado con nuestra disposición a perdonar a los demás. En otras palabras, no se puede vivir bajo la gracia sin ofrecerla también. El contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no está en la importancia del perdón, sino en la fuente y el modelo del mismo. En el Antiguo Testamento, el perdón era gestionado a través del sistema sacrificial. El pueblo traía animales al templo como símbolo de expiación por sus pecados. El sacerdote intercedía y Dios, en su misericordia, los perdonaba. Pero este sistema era limitado. No podía transformar el corazón humano de forma definitiva. Era un símbolo, una sombra de lo que vendría. Con la venida de Cristo, ese sistema fue cumplido de forma total. Jesús no solo habló del perdón, Él lo encarnó. Su vida fue una enseñanza constante sobre cómo perdonar. En el Sermón del Monte, por ejemplo, Él enseña: «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Esta no es una ética humana, es una ética del reino. Es radical, es revolucionaria, porque el perdón en el reino de Dios no es una debilidad, sino una fortaleza espiritual. En lugar de reaccionar con venganza, el creyente responde con gracia. Y el ejemplo supremo es la cruz. Jesús, colgado entre el cielo y la tierra, con el cuerpo desgarrado y el alma angustiada, pronuncia una de las frases más asombrosas de toda la historia humana: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». ¿Quién perdona así? Solo quien entiende que el perdón no se basa en el comportamiento del otro, sino en el corazón de Dios. Jesús no esperó a que le pidieran perdón, no exigió disculpas ni reconocimiento. Él perdonó en medio del dolor. Eso redefine por completo nuestra forma de ver el perdón. Ya no se trata de un acto que depende del otro, sino de una decisión que nace del amor que hemos recibido. Y ese amor, cuando lo comprendemos, nos transforma. Pablo lo expresa de forma brillante en Efesios capítulo 4, versículo 32. «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Aquí está la clave: como Dios os perdonó. Ese es el estándar. No es el perdón por conveniencia, ni por presión, ni por obligación social. Es un perdón que fluye de la comprensión profunda de lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora bien, ¿cómo luce el perdón hoy? ¿Qué significa aplicar estos principios bíblicos en un mundo lleno de traiciones, heridas y relaciones rotas? Perdonar hoy implica tomar decisiones contraculturales. En una sociedad que promueve el orgullo, el ego y la justicia propia, perdonar parece un acto de debilidad. Pero en el reino de Dios es todo lo contrario. El perdón es una señal de madurez espiritual. Aplicar el perdón bíblico en nuestros días puede manifestarse de muchas maneras. Dejar de hablar mal de alguien que nos hirió, orar sinceramente por quien nos ofendió, cancelar una deuda emocional sin esperar nada a cambio, restaurar una relación que parecía perdida, o simplemente decidir no cargar más con esa amargura que ha envenenado el alma por años. Escribir una carta, hacer una llamada, liberar a un padre, madre, hermano, pareja o amigo que nos falló.
A veces incluso es un proceso interno, decir en voz alta, en oración, el nombre de esa persona y declararla libre. No porque lo merezca, sino porque tú necesitas vivir en paz. Y no hay que olvidar que perdonar no siempre significa reconciliarse. El perdón es un acto del corazón, la reconciliación requiere de dos, pero el perdón solo necesita de uno, tú. El perdón no borra el pasado, pero sí rompe el poder que ese pasado tenía sobre tu presente. No siempre habrá justicia humana, pero siempre puedes elegir la gracia divina. Aplicar el perdón hoy también es un testimonio poderoso para el mundo. Cuando perdonas, estás mostrando el carácter de Dios en medio de una sociedad que no comprende esa clase de amor. Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. Es mirar atrás y ver que Dios te ha sanado. Es vivir liviano, libre, en paz. Y cuando el enemigo intente recordarte esa herida puedas responder, sí me dolió pero ya no me domina, porque en Cristo yo también he sido perdonado. En ese momento el perdón deja de ser una teoría y se convierte en una experiencia de libertad. Así es como luce el perdón hoy. Y así es como la Biblia nos llama a vivirlo, no como una excepción, sino como un estilo de vida que glorifica a Dios y transforma al mundo. Si existe una imagen que resume el poder del perdón, es la de Jesús colgado en la cruz, golpeado, escupido, desfigurado, coronado con espinas, rodeado de burladores, y aún así pronuncia una frase que atraviesa los siglos con un eco eterno: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. No fueron palabras simbólicas, ni una expresión teatral. Fue un clamor real desde lo más profundo de su ser, mientras el dolor físico y espiritual lo desgarraba. Jesús no solo habló del perdón en sus enseñanzas, lo vivió en su momento de mayor sufrimiento. En ese instante no pidió venganza, no maldijo a sus enemigos, no exigió justicia inmediata, pidió perdón. Esta escena no es solo impactante por su ternura, sino por su profundidad espiritual. Jesús intercede por quienes lo están matando, y en ese acto establece una línea divisoria entre la justicia humana y la gracia divina. Donde nosotros buscaríamos castigo, Él ofrece compasión. Donde desearíamos juicio, Él extiende misericordia. Esta es la esencia del Evangelio: perdonar a quien no lo merece, amar a quien no lo pide y entregar vida donde solo hay muerte. Ese acto en la cruz no fue una excepción. Fue la culminación de todo lo que Jesús enseñó durante su ministerio. Desde sus primeras palabras en el monte, cuando dijo: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», hasta sus últimas enseñanzas en la intimidad con sus discípulos, Jesús insistió en el perdón como un estilo de vida. Pero lo que impresiona no es solo lo que dijo, sino cómo lo vivió. Cuando fue traicionado por uno de sus más cercanos, no levantó una acusación pública. Cuando fue arrestado injustamente, no pronunció palabras de odio. Cuando lo golpearon, escupieron y desnudaron, no respondió con violencia. El perdón en Jesús no era una reacción emocional, era una decisión espiritual. Una convicción profunda de que el amor redime, aun cuando el otro no lo entienda. Por eso, cuando vemos a Jesús en la cruz, entendemos que el perdón no se trata solo de liberar al otro, sino de permanecer fiel a lo que somos en Dios. Jesús no perdonó porque era débil, perdonó porque era fuerte, porque su fortaleza estaba en la obediencia al Padre y en la compasión por la humanidad. Una de las formas más poderosas en las que Jesús enseñó sobre el perdón fue a través de parábolas, historias sencillas, cargadas de verdad eterna. Una de las más conmovedoras es la del Hijo Pródigo, narrada en Lucas capítulo 15. Esta historia comienza con un joven que le pide a su padre la herencia en vida. En la cultura de aquellos tiempos, eso equivalía a decirle: «Padre, para mí estás muerto», un desprecio profundo. Aún así, el padre accede. El hijo se marcha, despilfarra todo en placeres, y cuando lo pierde todo, toca fondo, hambre, vergüenza, soledad. Decide volver, no con orgullo, sino con humillación, esperando ser tratado como un sirviente. Pero el padre lo ve desde lejos, corre hacia él, lo abraza, lo viste, lo restaura y declara fiesta. No hay interrogatorios, no hay reproches, hay gozo. Esta historia no es solo sobre un padre generoso, es sobre Dios, es sobre nosotros. El hijo representa al ser humano que se aleja, y el padre es la imagen del perdón de Dios, incondicional, abundante, restaurador. Jesús contó esta historia para mostrarnos cómo Dios actúa, pero también para enseñarnos cómo debemos actuar nosotros. El perdón verdadero no espera que el otro pague por lo que hizo, no exige condiciones,
abraza, restaura, da segundas oportunidades. Ahora, ¿te has preguntado alguna vez por qué Jesús hizo que el Padre corriera? En la cultura judía del primer siglo, un hombre mayor jamás corría, era indigno. Pero este Padre corre porque el amor se adelanta, porque el perdón se mueve primero, porque la gracia no espera. Esa carrera es una imagen de cómo Dios nos busca cuando caemos. Y si somos hijos de ese Padre, también nosotros debemos correr hacia quienes nos han fallado. Tal vez no literalmente, pero sí en oración, en disposición, en actitud, porque perdonar no es debilidad, es reflejo del cielo, es el lenguaje del reino, y es la señal de que el amor de Dios ha transformado nuestro corazón. La parábola del hijo pródigo no solo conmueve, confronta, porque nos muestra que el verdadero escándalo no es el pecado del hijo, sino la gracia del Padre. Otra parábola profundamente aleccionadora es la del siervo cruel, que aparece en Mateo capítulo 18. Jesús narra la historia de un hombre que debía una cantidad impagable a su señor, 10.000 talentos. En la época, eso equivaldría a millones de monedas de plata, una deuda imposible para cualquier trabajador común. El rey, al ver que no podía pagar, ordena que lo vendan a él, a su familia y a todo lo que tiene. El siervo se postra y suplica misericordia, y el Señor, movido a compasión, le perdona toda la deuda. No se la reduce, no le da más tiempo, se la cancela completamente. Pero esa historia da un giro dramático. El mismo siervo, ya libre, encuentra a otro compañero que le debía una pequeña suma, 100 denarios, una cantidad insignificante en comparación. Lo toma por el cuello y le exige el pago inmediato. El otro le ruega, le suplica, usando casi las mismas palabras, pero el siervo cruel no escucha. Lo manda a la cárcel. La noticia llega al rey, quien indignado lo reprende. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y termina diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta parábola no es difícil de entender. Nosotros somos ese primer siervo. Nuestra deuda con Dios es inmensurable. No podíamos pagarla, pero Él en Cristo nos la perdonó toda, nos limpió, nos liberó. Y ahora cuando alguien nos ofende, vamos a actuar como ese siervo cruel. Vamos a exigir justicia con dureza, olvidando la gracia que recibimos. Jesús es claro, no podemos recibir perdón y negar perdón al mismo tiempo. No podemos clamar misericordia en la oración y vivir con rencor en la práctica. La parábola del siervo cruel es un espejo. Nos muestra si realmente hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque quien ha experimentado el perdón no puede vivir igual. Hay algo que se rompe dentro del alma cuando uno es perdonado, el orgullo, y en su lugar nace algo nuevo, la gratitud. Y esa gratitud se expresa muchas veces en la forma en que tratamos a quienes nos han fallado. Jesús no contó esta historia para que digamos qué mal siervo. La contó para que nos preguntemos, ¿soy yo ese siervo? Jesús es sin duda el modelo supremo del perdón, no solo porque lo enseñó con palabras, sino porque lo vivió en carne propia. A lo largo de su vida fue traicionado por amigos, rechazado por su pueblo, acusado injustamente y finalmente crucificado como un criminal. Y en todo momento respondió con amor, con compasión, con gracia. Su perdón no fue emocional, fue espiritual. Nació de su comunión con el Padre, de su visión eterna, de su corazón lleno de misericordia. Hoy muchos dicen, yo no puedo perdonar, no soy Jesús, pero justamente por eso necesitamos a Jesús, porque Él vive en nosotros, porque su Espíritu nos capacita para hacer lo que en nuestra carne no podríamos. Perdonar como Él perdonó no es una exigencia humana, es una obra divina en nuestro interior. Es el resultado de estar conectados con su presencia, de rendirle nuestras heridas, de entregarle nuestras luchas más profundas. Y aquí viene la invitación. Si Jesús es nuestro ejemplo, entonces debemos mirarlo en cada decisión. Cuando alguien te hiere, pregúntate, ¿cómo respondería Jesús? Cuando el resentimiento quiera apoderarse de ti, recuerda su clamor en la cruz. Cuando sientas que no puedes soltar, contempla sus manos clavadas, su costado herido, su rostro ensangrentado y su voz diciendo, Padre, perdónalos. Ese es el estándar. Y aunque parezca imposible, no estamos solos. Su gracia es suficiente. Su Espíritu nos fortalece. Él no solo nos manda perdonar, nos acompaña en el proceso. Por eso, Jesús no es solo un maestro, es nuestro modelo. Y más aún, es nuestro recurso. Cuando mi amor se agota, su amor permanece. Cuando mi fuerza flaquea, su poder se perfecciona. Él es la fuente inagotable de perdón, y al beber de esa fuente, somos transformados.
Perdonamos no para ser héroes espirituales, sino para reflejar a aquel que nos perdonó primero. Esa es la meta, ese es el llamado, y esa es la gloria del Evangelio. Para entender el perdón en su dimensión más humana, no basta con conocer los mandatos divinos. Necesitamos ejemplos reales. Por eso, en este momento quiero que recorramos juntos algunas de las historias más impactantes de la Biblia, las de hombres que conocieron el dolor, la traición, la culpa, y aún así eligieron perdonar. Ellos no fueron ángeles, ni vivieron sin errores, fueron personas comunes, con emociones, debilidades y batallas internas. Pero algo los transformó, el encuentro con Dios y la decisión de soltar el pasado. A través de sus vidas veremos que el perdón no es un acto aislado. Es un proceso, a veces lento, pero profundamente transformador. Vamos a descubrir a José, quien enfrentó la traición más amarga por parte de su familia, a David, quien cargó con la culpa de sus propios errores y necesitó restauración, y a Esteban, un hombre que perdonó mientras moría, dando un testimonio que traspasa los siglos. Cada uno de ellos nos enseña que el perdón no es un regalo para quien nos falló, es un acto de obediencia que libera nuestro corazón y glorifica a Dios. Sus ejemplos nos confrontan, nos desafían y nos muestran que no estamos solos en esta lucha. La historia de José es una de las narraciones más conmovedoras del Antiguo Testamento. Su vida está llena de contrastes, de hijo amado a esclavo, de prisionero a gobernador, pero sobre todo su historia está marcada por una elección crucial: perdonar a quienes más lo habían herido, sus propios hermanos. Desde temprana edad, José fue víctima del rechazo. Sus hermanos, movidos por los celos al ver que su padre lo amaba más, decidieron deshacerse de él. Primero planearon matarlo, pero terminaron vendiéndolo como esclavo. Para cubrir su crimen, ensangrentaron su túnica y dijeron a su padre que una bestia lo había devorado. Imagina lo que eso representa: ser traicionado por quienes deberían haberte protegido, ser despojado de tu hogar, tu identidad, tu libertad, y todo esto por tu propia sangre. José fue llevado a Egipto. Allí su vida continuó marcada por la injusticia. Fue comprado como esclavo, acusado falsamente por la esposa de Potifar y encarcelado sin motivo. Pero aún en la prisión, la Biblia afirma una y otra vez: «Mas el Señor estaba con José». Esa frase es fundamental. José no estaba solo. El dolor no significaba ausencia divina. Dios estaba obrando, aunque el proceso parecía oscuro. Años más tarde, por su sabiduría y la gracia de Dios, José es elevado a primer ministro de Egipto, el segundo hombre más poderoso del imperio. Y ahí se produce el giro. En medio de una gran hambruna, sus hermanos llegan a Egipto en busca de alimento. No lo reconocen, pero él sí los reconoce. El pasado vuelve, los rostros del ayer aparecen y con ellos la posibilidad de venganza. Pero José hace lo impensable. Llora, se conmueve, no los castiga, no busca venganza. Se revela ante ellos y pronuncia una frase que debería quedar grabada en todo corazón herido: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Ese es el poder del perdón. José no olvidó lo que le hicieron, pero eligió mirar el propósito mayor, eligió la sanidad y restauró la relación con sus hermanos, con su padre y con su historia. José nos enseña que el perdón familiar, aunque sea uno de los más difíciles, es también uno de los más poderosos, porque libera generaciones, porque sana raíces profundas, porque abre caminos de reconciliación que solo Dios puede restaurar. David, el rey poeta, el guerrero valiente, el adorador apasionado, también fue un hombre que conoció la necesidad de perdón, pero no como víctima, sino como culpable. La historia entre David y Betsabé es uno de los momentos más oscuros de su vida. Él, como rey, tenía todo, pero en un momento de debilidad, vio a una mujer que no le pertenecía, la deseó, la mandó a traer y cometió adulterio. Cuando supo que estaba embarazada, en lugar de confesar, trató de encubrir el pecado. Y como Urías, el esposo de Betsabé, se negó a participar en el encubrimiento. David lo mandó a la muerte en el campo de batalla. Así, cometió adulterio y asesinato, dos pecados graves. Y durante un tiempo, David guardó silencio, siguió gobernando, siguió siendo el rey, pero su alma se estaba secando por dentro. En el Salmo 32, David expresa ese peso de la culpa: «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano». La culpa no confesada lo estaba destruyendo, hasta que Dios, en su gracia, envía al profeta Natán. Y cuando Natán lo confronta, David no se justifica.
no culpa a otros, no minimiza. Dice, he pecado contra el Señor. El Salmo 51, escrito después de ese momento, es una de las oraciones de arrepentimiento más profundas de toda la Biblia. David clama, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No pide simplemente perdón, pide restauración interior. David sabía que su pecado no era solo un error, era una herida en su alma, y solo Dios podía sanarla. A pesar de todo, Dios lo perdona. Sí, David sufrió las consecuencias de su pecado, pero no fue desechado. Dios lo restauró, y más adelante, Jesús mismo sería llamado Hijo de David. Eso es gracia. David nos enseña que cuando fallamos, no debemos huir, debemos correr al trono de la gracia. Que la culpa, cuando es entregada al Señor, se transforma en un testimonio de redención. Muchos hoy viven bajo condenación, recordando lo que hicieron, temiendo ser usados por Dios por causa de su pasado. Pero David es el recordatorio de que el perdón de Dios no solo borra el pecado, restaura la identidad. No importa cuán bajo hayas caído, si hay arrepentimiento sincero, hay esperanza real. La historia de Esteban es breve pero profundamente poderosa. Se encuentra en el libro de los Hechos, capítulos 6 y 7. Esteban fue uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva, un hombre lleno de fe, sabiduría y del Espíritu Santo. Su compromiso con el Evangelio lo llevó a predicar con valentía frente a líderes religiosos hostiles. En su último discurso, Esteban repasa la historia de Israel, mostrando cómo una y otra vez el pueblo rechazó a los profetas que Dios enviaba. Finalmente, denuncia que ellos también han rechazado al justo, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Las palabras de Esteban son tan directas que los líderes se llenan de ira. Lo arrastran fuera de la ciudad y comienzan a apedrearlo. No hay juicio justo, no hay defensa posible, solo piedras y odio. En medio de ese caos, Esteban levanta la vista y ve algo que cambia todo: los cielos abiertos y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Es el único momento en la Biblia en que Jesús aparece de pie después de su ascensión. Es como si el Hijo de Dios se levantara en honor a un mártir fiel. Y entonces Esteban, con el cuerpo quebrado pero el espíritu intacto, pronuncia dos frases que estremecen el alma: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos capítulo 7, versículo 60. Esteban muere como vivió, lleno de gracia, lleno de luz y lleno de perdón. Lo asombroso es que él no ruega por justicia, ni por venganza, ni siquiera por intervención. Él intercede por sus verdugos, él ora por los que lo están matando. Y entre ese grupo de hombres estaba un joven llamado Saulo, que más tarde sería conocido como el apóstol Pablo. Podemos imaginar que aquellas palabras, aquel testimonio de fe y perdón, quedaron grabadas en su conciencia. Esteban no vivió lo suficiente para ver el fruto de sus oraciones, pero su perdón tuvo un eco eterno. La historia de Esteban nos enseña que el perdón no siempre tiene recompensa inmediata. A veces no cambia al agresor, a veces no restaura la relación, pero siempre transforma al que perdona. Perdonar en el momento más doloroso es una señal de madurez espiritual, es una manifestación del carácter de Cristo. Esteban no era un apóstol, no escribió libros, pero su acto final fue tan poderoso que sigue predicando hasta hoy. Nos enseña que el perdón no depende de las circunstancias, sino del corazón lleno del Espíritu. Perdonar mientras se muere solo puede hacerlo alguien que ha vivido verdaderamente para Dios. La vida de estos tres hombres, José, David y Esteban, nos deja huellas profundas que podemos seguir. Ellos enfrentaron tipos distintos de heridas: el rechazo familiar, la culpa por el pecado propio y la injusticia violenta. José tuvo que sanar desde el abandono, David desde el remordimiento, Esteban desde la persecución. Pero en todos ellos, el perdón fue la respuesta. Y si ellos pudieron perdonar en contextos tan extremos, ¿qué excusas tenemos nosotros hoy para seguir cargando con rencores, dolores o resentimientos no resueltos? Cada historia nos enseña una dimensión diferente del perdón. De José aprendemos que la restauración con nuestra familia sí es posible, aunque pasen años. De David entendemos que no hay error tan grave que Dios no pueda redimir si hay arrepentimiento sincero. Y de Esteban aprendemos que el perdón no es debilidad, es la mayor muestra de fortaleza espiritual. Aplicar estas lecciones hoy requiere decisión, humildad y dependencia del Espíritu Santo. Quizá no tienes a un grupo de personas arrojando piedras contra ti, pero las palabras duras, las traiciones, los rechazos, los abusos emocionales pueden doler igual o más. Perdonar no significa olvidar, no es justificar lo injustificable. Es decir, no voy a seguir cargando con esto, hoy lo suelto, hoy lo entrego a Dios. Puedes empezar por orar por esa persona, por dejar de desear su mal,
por pedir a Dios que sane tu corazón. Tal vez sea un familiar como en el caso de José. Tal vez seas tú mismo como David. Tal vez sea alguien que jamás pedirá perdón como los asesinos de Esteban. Pero en todos los casos, el acto de perdonar no se trata de lo que el otro merece, sino de lo que tú necesitas para ser libre. Y la mejor noticia es esta: Dios está dispuesto a ayudarte. Él no te pide que perdones con tus propias fuerzas, te ofrece su gracia, su ejemplo y su espíritu. Si hoy estás luchando por perdonar, recuerda que no estás solo. José no estaba solo en la cisterna. David no estaba solo en su arrepentimiento. Esteban no estaba solo mientras moría. Todos ellos fueron sostenidos por la presencia de Dios, y tú también lo serás. Hoy puede ser el inicio de tu proceso. Da el primer paso, ora, escribe, suelta, y sobre todo cree que si el perdón fue posible para ellos, también es posible para ti. Ahora que hemos visto cómo grandes personajes de la Biblia lograron perdonar en medio de circunstancias difíciles, es momento de detenernos a mirar hacia adentro. En este punto quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre una pregunta clave. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? No es solo que nos falte voluntad. Hay algo más profundo. Muchas veces no se trata de la ofensa en sí, sino de lo que quedó sembrado en el alma después de ser heridos. En este punto vamos a explorar juntos la raíz espiritual del rencor, porque lo que no se sana, se enquista, y lo que se enquista crece como una raíz que aprieta, sofoca y contamina todo a su alrededor. No estamos hablando solo de emociones superficiales, estamos hablando de heridas del alma, del orgullo que nos cierra el corazón y del deseo de justicia que, cuando se sale de control, nos esclaviza. El rencor no es un mal humor pasajero, es una prisión invisible donde muchas personas viven encerradas durante años. Vamos a mirar qué dice la Biblia al respecto y también qué consecuencias espirituales puede tener cuando decidimos no perdonar. Este no es un tema menor. De hecho, es uno de los pocos asuntos en los que Jesús fue radicalmente claro: si no perdonas, tampoco serás perdonado. Así de serio es, así de profundo, así de urgente. Vamos a buscar la raíz para poder arrancarla. Perdonar puede parecer sencillo en teoría, pero cuando el dolor es real, el proceso se vuelve complejo. Nos cuesta perdonar porque hay un mecanismo natural en el ser humano que busca justicia. Cuando alguien nos hiere, sentimos que esa persona debería pagar, que debería reconocer lo que hizo, que debería pedir perdón. Y cuando eso no ocurre, nace el rencor. Esa emoción esconde una verdad más profunda. No queremos soltar porque sentimos que hacerlo sería injusto, como si al perdonar estuviéramos liberando al culpable, cuando en realidad quien necesita ser liberado somos nosotros. Otro motivo por el cual nos cuesta perdonar es que muchas de nuestras heridas vienen de personas cercanas. Cuanto más amamos a alguien, más profundamente puede herirnos. No duele igual una crítica de un extraño que una traición de un amigo o una palabra hiriente de un padre o madre. En esos casos, el alma no solo se duele, se rompe, y en esa ruptura entra el resentimiento, como un huésped silencioso que se acomoda en el corazón. Con el paso del tiempo, dejamos de sentir el dolor en la superficie, pero el resentimiento sigue allí, infectando nuestra forma de ver a los demás y de vernos a nosotros mismos. ¿Alguna vez has sentido que tu reacción hacia alguien es desproporcionada? Que cualquier comentario suyo te molesta más de la cuenta. Muchas veces, eso es señal de una herida que no ha sanado. Y si vamos aún más profundo, encontramos otro obstáculo: el orgullo. El orgullo nos dice que perdonar es humillarnos, que si soltamos quedamos vulnerables, que si no ponemos límites volverán a herirnos. Pero el perdón no es debilidad, es fortaleza espiritual. Perdonar no es decir lo que me hiciste estuvo bien, es decir, ya no te doy poder sobre mí, porque el rencor no castiga al agresor, te encarcela a ti. Lo que comienza como una herida, si no se trata, se convierte en un muro, y ese muro te aísla, no solo de esa persona, sino del gozo, de la paz, de la libertad. Perdonar no es minimizar la ofensa, es decidir que tu vida no va a girar eternamente en torno a lo que te hicieron. El orgullo es, quizás, la barrera más fuerte que se levanta entre nosotros y el perdón. El orgullo nos susurra que merecemos una disculpa, que no debemos dar el primer paso, que si perdonamos estamos bajando la guardia. Pero en realidad, el orgullo es un escudo que nos aleja de la sanidad, porque cuando nos aferramos a la razón, nos alejamos de la redención. El orgullo espiritual puede disfrazarse de dignidad, pero lo único que hace es prolongar el dolor. Por eso Dios en su palabra es claro: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.
Proverbios capítulo 3, versículo 34. Perdonar requiere humildad. No porque el otro tenga la razón, sino porque tú decides no dejarte gobernar por el ego. Porque decides seguir el ejemplo de Cristo. A esto se suman las heridas profundas del alma, abandono, traición, desprecio, humillación. Esas experiencias no solo duelen, también deforman nuestra percepción. Nos hacen creer que todos nos van a fallar. El perdón, en esos casos, no es una tarea fácil, pero sí es necesaria. Porque hasta que no perdonamos lo que nos hicieron, seguimos permitiendo que esa herida gobierne nuestra vida. Una herida del alma no tratada puede transformarse en una raíz de amargura. Y la amargura, como enseña Hebreos capítulo 12, versículo 15, no solo contamina a quien la lleva, sino a todos a su alrededor. El texto dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Finalmente está ese deseo insaciable de justicia. Todos, en algún nivel queremos que quien nos hirió pague, queremos que lo reconozca, que reciba una consecuencia. Ese deseo, aunque natural, puede volverse una trampa espiritual. Jesús nos advierte con firmeza en Mateo capítulo 18, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. No es una metáfora, es una advertencia. Si guardamos rencor, nos alejamos de la gracia. El deseo de justicia puede transformarse en idolatría, cuando buscamos justicia más que buscamos a Dios. Pero cuando soltamos el control y confiamos en que Dios es juez justo, podemos liberar el alma. Él no ignora el mal, Él ve, Él juzga, pero también extiende misericordia, y nos llama a hacer lo mismo. Rencor no es solo una carga emocional, es una carga espiritual. Cuando no perdonamos, comenzamos a vivir desde la herida y no desde la fe. Todo lo interpretamos a través del filtro del pasado. Perdemos la sensibilidad espiritual. Se nos hace difícil orar con libertad, alabar con gozo, servir con integridad. El resentimiento va apagando el fuego interior, endureciendo el corazón. Muchas personas llevan años en la iglesia, pero han perdido la pasión, y si escarbamos con cuidado, descubrimos que hay alguien a quien nunca perdonaron. El Espíritu Santo no se apaga por casualidad. Se entristece cuando elegimos guardar rencor en lugar de liberar gracia. Otra consecuencia espiritual del rencor es que nos impide recibir el perdón de Dios con plenitud. Jesús fue muy claro cuando dijo, si no perdonas a tu hermano, tampoco mi Padre te perdonará. Mateo capítulo 6, versículo 15. Esto no significa que perdemos la salvación por un resentimiento, pero sí significa que nuestro corazón se cierra a la gracia, que vivimos en una contradicción espiritual, pidiendo misericordia mientras negamos misericordia a otros. El rencor también nos roba la paz, nos vuelve ansiosos, reactivos, tensos, porque mientras el perdón da descanso al alma, el rencor la mantiene en constante guerra. No hay reposo en el corazón que se aferra a lo que le hicieron. Pero aquí viene la esperanza. No estamos condenados a vivir con rencor. Dios quiere arrancar esa raíz. Y para hacerlo, primero hay que reconocerla. Hay que nombrarla. Hay que traerla a la luz. Lo que se oculta se fortalece. Lo que se expone se debilita. Hoy es una oportunidad para decir, Señor, esta es mi herida. Aquí está mi orgullo. Aquí está mi deseo de justicia. Y en ese momento, Dios comienza a sanar. No todo cambia en un instante, pero el proceso comienza cuando nos rendimos. Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. Es mirar atrás y ver que lo que te quebró ya no te define, que ahora caminas en libertad. Porque cuando arrancas la raíz del rencor, haces espacio para que crezcan las flores de la paz, la gracia y el gozo. Ahora vamos a sumergirnos en una de las preguntas más transformadoras que cualquier ser humano puede hacerse. ¿Qué hace el perdón en nosotros? No se trata solo de una virtud moral o de una enseñanza religiosa que se transmite generación tras generación. El perdón tiene un poder profundo y liberador que actúa en nuestras emociones, en nuestra salud espiritual y también en nuestro bienestar físico. Este acto, muchas veces difícil pero profundamente sanador, puede marcar la diferencia entre una vida estancada en el resentimiento y una vida que avanza en libertad. Cuando perdonamos, no justificamos lo que nos hicieron, tampoco olvidamos el daño recibido. Lo que hacemos es liberarnos del peso emocional que arrastramos a causa de ese dolor. La falta de perdón mantiene viva una herida, mientras que el perdón actúa como un bálsamo que permite que esa herida empiece a cicatrizar desde adentro. Numerosos estudios psicológicos y terapéuticos han demostrado que quienes practican el perdón viven con menos estrés,
ansiedad y síntomas depresivos. La liberación emocional ocurre cuando dejamos de aferrarnos al dolor. Muchos cargan durante años el recuerdo de una traición, de un abuso, de una injusticia, creyendo que si lo sueltan estarán minimizando el daño. Sin embargo, sucede todo lo contrario. Al soltar ese dolor, le decimos al alma que ya no será más esclava de ese pasado. Y es precisamente en ese acto de soltar que comienza la sanidad espiritual. El perdón nos alinea con valores más elevados como la compasión, la empatía y el amor, permitiendo que el corazón humano endurecido por las experiencias vuelva a latir con suavidad, con esperanza, con propósito. Liberar a otros del juicio que llevamos dentro nos libera primero a nosotros mismos. Así, el perdón se convierte en una de las formas más puras de sanación que existen. Pero más allá de lo emocional y espiritual, existe evidencia científica que respalda el poder del perdón sobre la salud física. Diversas investigaciones realizadas en las últimas décadas han demostrado que perdonar puede tener un impacto tangible en el cuerpo humano. Por ejemplo, estudios dirigidos por investigadores de la Universidad de Stanford y la Universidad de Wisconsin han concluido que las personas que perdonan con frecuencia experimentan menos síntomas físicos como dolores de cabeza, fatiga crónica, tensión muscular e incluso enfermedades cardiovasculares. Uno de los mecanismos detrás de esto es la reducción del cortisol, la hormona del estrés, que suele dispararse cuando vivimos en estado de rencor o rabia prolongada. Al perdonar, los niveles de cortisol disminuyen, mejorando la función del sistema inmunológico y reduciendo la inflamación en el cuerpo. Por otro lado, los científicos han observado que la práctica del perdón mejora la calidad del sueño, un factor clave en la regeneración celular y en el equilibrio emocional. No es casualidad que las personas que viven con resentimiento manifiesten insomnio o sueños cargados de angustia. Cuando el alma descansa, también lo hace el cuerpo. A su vez, en contextos de terapia de pareja o en pacientes con enfermedades crónicas, se ha observado que incluir ejercicios de perdón en el proceso terapéutico ayuda a acelerar la recuperación y fortalece las relaciones personales. Esto se debe a que el perdón no solo limpia nuestro corazón, también repara vínculos, restituye la confianza y reconstruye el tejido emocional que sostiene nuestras vidas. Por ello, desde una perspectiva médica, emocional y espiritual, el perdón no es solo un acto de fe o voluntad, es también un recurso de salud integral. Y si aún quedan dudas sobre el poder transformador del perdón, basta con mirar algunos testimonios contemporáneos, historias de personas reales que enfrentaron traiciones profundas, pérdidas dolorosas o crímenes atroces, y aún así eligieron perdonar. Como la historia de Eva Kor, una sobreviviente del Holocausto que perdonó públicamente a los médicos nazis que la torturaron. Eva decía que perdonar no cambiaba lo que le hicieron, pero cambiaba lo que ella decidía cargar el resto de su vida. O el caso de Immaculée Libagiza, una sobreviviente del genocidio en Ruanda que perdió a casi toda su familia, pero encontró paz perdonando a los asesinos. Estos testimonios no son ficciones ni idealizaciones, son ejemplos vivientes de que el perdón es posible incluso en los escenarios más oscuros. También hay relatos más cercanos, como el de padres que han perdonado al asesino de sus hijos, o de matrimonios rotos por infidelidades que eligieron reconstruirse a partir del perdón. Estos actos no eliminan el dolor, pero lo resignifican. El perdón les ha dado a estas personas algo que la venganza o el resentimiento jamás podrían ofrecerles: libertad interior. En nuestras comunidades, muchas veces vemos ejemplos silenciosos pero poderosos de quienes eligen perdonar a diario, en pequeños gestos. Una mujer que perdona a su madre ausente, un joven que decide soltar el rencor hacia su padre, un amigo que vuelve a abrazar después de años de distancia. Todos ellos son reflejo de lo que el perdón puede hacer en nosotros. No es un camino fácil, ni inmediato, pero sí es uno de los caminos más poderosos para sanar, crecer y vivir con plenitud. En nuestro viaje por la senda del perdón, es importante detenernos y meditar en lo que representa cada paso. Ahora te mencionaré los pasos bíblicos para perdonar. Una guía espiritual que nos invita a sanar el corazón a través del poder transformador de la palabra de Dios. El primer paso, profundamente humano y necesario, es reconocer la herida, tal como se menciona en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esta verdad eterna nos recuerda que Dios no espera que finjamos fortaleza, ni que escondamos el dolor. Reconocer la herida implica mirar de frente lo que nos lastimó, sin excusas ni minimizaciones. Muchas veces intentamos avanzar en la vida sin detenernos a entender el alcance del daño sufrido.
Quizá por temor, vergüenza o por la idea errónea de que llorar es debilidad, postergamos el encuentro con nuestro propio corazón herido. Pero la Biblia nos enseña lo contrario, que el consuelo divino solo llega cuando somos sinceros ante el dolor. Es en esa confesión, en ese acto valiente de admitir esto me dolió, donde empieza la verdadera sanación. Porque no se puede perdonar una herida que no ha sido reconocida. En este primer paso no se busca revivir el sufrimiento, sino darle nombre, rostro y espacio. Dios se acerca a los quebrantados y en ese abrazo empieza a restaurarse el alma. Por eso, tómate el tiempo de identificar qué te dañó, cuándo sucedió y cómo te hizo sentir. Llora si es necesario. Escribe, ora, habla con alguien de confianza. No estás solo. Dios ya ha inclinado su oído hacia ti. Este paso, aunque desafiante, es el cimiento sobre el cual se construyen todos los demás. El segundo paso nos lleva a uno de los actos más difíciles pero también más liberadores: decidir perdonar. Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32 nos instruye: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este pasaje no es una simple sugerencia, es una invitación directa a tomar una decisión radical, la de soltar. Porque perdonar no es un sentimiento que llega mágicamente, es una decisión, una elección consciente que muchas veces se toma en medio del dolor. No se trata de decir, ya no me duele, sino de declarar, aunque me duela, elijo no retener este resentimiento. En este paso hay un poder inmenso, el de no seguir atado al ofensor. El rencor es una cadena invisible que nos ata a quien nos lastimó. Al decidir perdonar, rompemos ese lazo y recuperamos nuestra libertad emocional y espiritual. Esta decisión, sin embargo, requiere de humildad y entrega. No se trata de justificar al otro, ni de negar la gravedad de lo ocurrido, sino de optar por no convertirnos en prisioneros del pasado. Alguien dijo una vez, guardar resentimiento es como tomar veneno esperando que el otro muera. El apóstol Pablo, al escribir a los Efesios, nos llama a ser benignos, misericordiosos, recordando que también nosotros hemos sido perdonados por Cristo. Esa es la clave. Perdonamos porque fuimos perdonados. La cruz no solo fue un acto de redención, sino también el ejemplo supremo de lo que significa soltar la deuda ajena. Así, al tomar la decisión de perdonar, nos alineamos con el corazón de Dios y abrimos la puerta a la verdadera paz interior. Una vez tomada la decisión de perdonar, surge la gran pregunta: ¿y ahora qué? ¿Qué hago con la injusticia, con el dolor, con la sensación de que todo quedó impune? Aquí entra el tercer paso: dejarlo en manos de Dios. Romanos 12:19 nos recuerda: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar cuando hemos sido heridos, que no nos corresponde a nosotros ajustar cuentas. En nuestra humanidad, quisiéramos ver consecuencias, justicia inmediata, explicaciones, castigos, pero la palabra de Dios nos dice que ese no es nuestro lugar. Entregar la causa a Dios no es resignarse, es confiar, es creer que el Creador del universo, el juez justo, ha visto lo que ocurrió, conoce nuestras lágrimas y sabrá hacer justicia en su tiempo y a su manera. Este paso es un acto profundo de fe, porque implica renunciar al deseo de control. Es decirle a Dios: yo ya no cargaré esto más, tú lo ves todo, tú lo juzgarás. Y en ese soltar hay descanso. El corazón encuentra alivio cuando reconoce que no está solo en su sufrimiento. Dejarlo en manos de Dios no significa que aprobamos lo ocurrido ni que olvidamos, sino que confiamos en que el Señor traerá luz a toda oscuridad. Algunas heridas serán sanadas aquí en la tierra, otras serán comprendidas plenamente solo en la eternidad. Pero Dios no olvida, y sus caminos son más altos que los nuestros. Así que, si estás luchando con el deseo de vengarte, si tu alma clama por justicia, vuelve a este versículo. Recuerda que cada lágrima tuya ha sido recogida por el Señor. Nada queda oculto para Él. Él peleará por ti. Pocos desafíos son tan grandes como el cuarto paso en este camino de perdón: orar por la persona que te ha herido. En Mateo 5:44 Jesús dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estas palabras radicales y confrontadoras nos revelan un nivel de madurez espiritual que solo se alcanza mediante la gracia. ¿Cómo orar por quien nos lastimó? ¿Cómo interceder por alguien que quizá ni siquiera ha pedido perdón? No se trata de negar el dolor,
sino de permitir que Dios lo transforme. La oración por el enemigo no empieza con un corazón lleno de amor, sino con un acto obediente que con el tiempo genera sanidad. Orar por esa persona no es desear que le vaya bien sin consecuencias, sino ponerla delante de Dios para que Él actúe según su justicia y misericordia. Y sorprendentemente algo empieza a cambiar. Mientras oras, tu propio corazón se libera. Empiezas a ver a esa persona como un ser humano roto, necesitado también de gracia. Muchas veces quien hiere lo hace desde su propia herida. Jesús, en la cruz, pronunció una de las frases más poderosas jamás dichas: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la oración que nos reta a cada uno. No porque minimice el dolor, sino porque magnifica el poder del amor. Cuando oras por quien te hirió, le quitas poder a esa persona sobre tu alma. Ya no es el dolor el que domina tus días, es la intercesión lo que te fortalece. Al hacerlo, no solo sanas tú, sino que abres la puerta a que Dios transforme también a quien te ofendió. Esta es la clase de perdón que cambia familias, pueblos y generaciones. Es el perdón de Cristo, obrando en ti. Llegamos al último paso, uno que nos recuerda que el perdón no siempre es un acto único, sino muchas veces un proceso continuo. En Mateo 18, 21 al 22, Pedro se acerca a Jesús y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le responde: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta respuesta de Jesús no solo amplía la medida, sino que rompe por completo cualquier límite humano al perdón. Jesús nos enseña que el perdón no se calcula, se practica. Y como todo lo que se practica, a veces hay que repetirlo. A veces creemos haber perdonado, pero días después el dolor regresa con fuerza. Recordamos la ofensa y la herida vuelve a sangrar. En esos momentos no debemos pensar que fracasamos, sino entender que estamos en un proceso. Es ahí donde el perdón debe renovarse como una decisión diaria. Hoy también elijo perdonar. Así como el maná caía del cielo cada día para alimentar al pueblo en el desierto, también el perdón debe renovarse en el alma para sostenernos. Hay casos donde una misma ofensa debe perdonarse más de una vez, no porque el otro la repita, sino porque nuestra memoria emocional así lo exige. Y no está mal, es parte de ser humano. El Espíritu Santo nos acompaña en este camino repetido y cada vez que decidimos perdonar, avanzamos un poco más hacia la libertad total. En este último paso, aprendemos que el perdón no es un destino, es un viaje. Un viaje en el que Dios camina con nosotros, paso a paso, herida por herida, día tras día. Y al repetir este proceso, descubrimos que la sanidad se va profundizando, que el alma se va fortaleciendo y que el amor de Dios se hace más real. No temas volver a perdonar. Cada vez que lo haces, se parece un poco más al corazón del Padre. Ahora deseo compartirte un momento especial dentro de la experiencia espiritual que hemos preparado. Se trata de la sección titulada Oración de Sanidad y Perdón. Este espacio no es simplemente un paso más dentro de una agenda, sino un encuentro íntimo y profundo que puede convertirse en un antes y un después en el alma de quien participa con sinceridad. En esta primera parte quiero que nos detengamos en lo que significa una guía de oración lenta y profunda. No se trata de repetir palabras vacías ni de seguir un guión mecánico. Es un acompañamiento que invita al alma a respirar, a bajar el ritmo agitado del día y abrirse paso hacia la presencia de Dios con reverencia y total honestidad. Cada palabra pronunciada lentamente actúa como una llave que va abriendo puertas interiores que llevaban mucho tiempo cerradas. Es un momento para dejar atrás la prisa, para salir del bullicio y adentrarse en esa dimensión espiritual donde el tiempo se diluye y solo queda el corazón en diálogo con su Creador. Una oración lenta permite que cada frase penetre con profundidad, que se escuche, que se mastique, que se sienta en el pecho. No se apresura, no se impone, se desliza como un río suave por el interior del alma herida. El guía en esta oración no es un director autoritario ni un orador elocuente, sino un siervo que abre el camino, que presta su voz para que otros encuentren la suya. Esta guía es consciente de cada silencio, de cada pausa, de cada lágrima que puede surgir cuando el corazón comienza a sanar. Porque al hablar con Dios con lentitud, se da espacio a que broten recuerdos, nombres, heridas que quizás llevaban años ocultas. Una guía de oración lenta y profunda abre el alma como una flor al amanecer, sin forzar, sin exigir, simplemente permitiendo que la luz entre y lo transforme todo. En este tipo de oración, no importa cuán experimentado seas espiritualmente, lo esencial es tu disposición a dejarte guiar, a confiar en que cada palabra tiene un propósito, cada susurro puede sanar, cada pausa puede ser un abrazo. Es en la lentitud donde el espíritu actúa con más claridad.
es en la profundidad donde los gritos más callados del alma encuentran respuesta. Y es precisamente allí, cuando te abandonas con fe y sin defensas, que la sanidad comienza a tomar forma. En este tipo de oración no buscamos resultados rápidos ni soluciones inmediatas, solo buscamos su presencia, y cuando Él llega, todo lo demás encuentra su lugar. Continuando con este momento sagrado de la oración de sanidad y perdón, llegamos ahora a una dimensión diferente pero igual de significativa. Un entorno suave y envolvente, donde la sensibilidad espiritual puede desplegarse sin obstáculos. Este ambiente no se logra solo con el silencio, sino con la disposición interna de cada participante. Aquí no se trata de llenar el espacio con palabras, sino de permitir que la atmósfera nos envuelva y nos lleve a ese lugar donde el alma respira paz. Una oración que busca sanar y perdonar necesita un espacio que propicie la calma y la introspección. Es como entrar a una habitación donde las preocupaciones se dejan en la puerta, donde el bullicio del mundo queda atrás y uno puede por fin mirar hacia adentro sin miedo. Este momento se convierte en un oasis para aquellos corazones que llegan cargados, heridos o simplemente agotados. El ambiente debe invitar al recogimiento, al consuelo, al encuentro profundo consigo mismo y con Dios. En este entorno no hay cabida para la distracción ni para el juicio. Cada persona se convierte en un peregrino que, aunque camina junto a otros, hace su recorrido personal. Algunos llegarán con preguntas, otros con culpas, muchos con dolor, pero todos están llamados a encontrar alivio. El entorno suave actúa como un susurro que acaricia al corazón cansado, como una manta que envuelve las emociones frágiles. La dulzura del momento permite que incluso los más resistentes bajen sus defensas. La quietud da permiso a la emoción para fluir, a las lágrimas para brotar, al alma para abrirse. En este espacio, nadie tiene que fingir fortaleza, porque se entiende que la verdadera fuerza nace de la vulnerabilidad. No hay exigencias ni expectativas, solo el llamado a ser auténtico, a permitirse sentir y a confiar en que Dios está obrando incluso cuando no se pronuncia una sola palabra. La clave está en dejarse llevar, en no controlar, en no forzar el proceso. Cada segundo de esta experiencia está diseñado para abrazar, para consolar, para sanar. Incluso el más pequeño detalle contribuye a crear este refugio espiritual, donde cada persona puede respirar con libertad, mirar hacia su interior con ternura y dejar que su corazón sea tocado en lo más profundo. En este ambiente, todo es gracia, todo es oportunidad de renovación. Finalmente, dentro de esta experiencia transformadora llamada oración de sanidad y perdón, llegamos a un instante profundamente personal y significativo, un espacio reservado para mencionar nombres en silencio o en voz alta. Este es, sin duda, uno de los momentos más poderosos del proceso, porque nos permite traer ante Dios no solo nuestras heridas, sino también los rostros que viven en nuestra memoria, los nombres que todavía cargamos en el corazón, los vínculos que necesitan reconciliación. Mencionar un nombre no es un simple acto mecánico, es abrir un canal de amor, de intercesión y muchas veces de sanidad. Puede ser el nombre de una persona que nos ha causado dolor o a quien nosotros hemos herido. Puede ser alguien que ya no está físicamente, pero cuyo recuerdo sigue teniendo peso en nuestras emociones. O tal vez sea alguien por quien oramos día tras día, esperando una restauración, una respuesta, un milagro. Decir un nombre es, en cierto sentido, invocar presencia. Es traer a esa persona al altar invisible donde todo se transforma. Es ofrecerla a Dios, soltar lo que nos ata, sanar lo que nos duele. Cuando decimos un nombre en voz alta estamos haciendo un acto público de entrega, de reconciliación, de amor. Pero cuando lo hacemos en silencio, también estamos levantando una oración íntima, casi secreta, cargada de sentido y profundidad. Algunos nombres salen con facilidad, otros, en cambio, cuestan más. A veces, un solo nombre puede estar cargado de historia, de lágrimas, de heridas que aún no han cicatrizado. Pero no importa cuán difícil sea pronunciarlo, lo esencial es que esté ahí, que se lo entregue a Dios con sinceridad. En este espacio, cada participante tiene la libertad de decir uno o varios nombres, de manera audible o callada, con palabras o con suspiros. Lo importante no es la forma, sino el corazón que se entrega. Esta parte de la oración nos recuerda que la sanidad no ocurre solo en nuestro interior, sino también en nuestras relaciones. Es una oportunidad para liberar rencores, para soltar cadenas invisibles, para abrir el corazón al perdón verdadero. Y también es una ocasión para orar por otros, para interceder, para invocar luz sobre quienes lo necesitan. Este gesto tan simple en apariencia puede desencadenar milagros, porque cuando un nombre es pronunciado desde el amor, el cielo escucha y lo invisible comienza a moverse.
En este momento todo lo que parecía imposible se vuelve alcanzable. Todo lo que parecía roto puede empezar a ser restaurado. Así, cada nombre que brota del alma se convierte en una semilla de gracia, de redención, de esperanza. Ahora te hablaré del momento que corona todo el proceso vivido. El cierre, titulado Cierre, el poder del perdón. Esta parte es fundamental porque no solo recoge lo recorrido en cada etapa previa, sino que nos impulsa hacia una decisión consciente y profunda. La recapitulación, en este contexto, no es solo un resumen de palabras, es una revisión interna del alma, un recuento íntimo de emociones, pensamientos y decisiones que hemos enfrentado en el camino hacia el perdón. Aquí se vuelve necesario mirar hacia atrás, no con nostalgia, sino con la sabiduría de quien ha caminado en oración, ha enfrentado heridas, ha pronunciado nombres que dolían y ha soltado cadenas que oprimían. Al repasar este camino, recordamos que cada paso dado no fue en vano. Desde el inicio, donde quizás nos resistíamos a soltar el rencor, hasta el momento donde comenzamos a sentir la ligereza de un corazón libre, cada instante tuvo un propósito. Esta recapitulación, por tanto, no es solo una síntesis, sino una celebración espiritual. Es como llegar a la cima de una montaña y volver la vista atrás para reconocer la dureza del ascenso, pero también la fidelidad de Dios en cada tramo. Y al mirar ese recorrido, entendemos que el perdón no fue un acto aislado, sino una transformación paulatina guiada por la gracia. Recordamos también a quién hemos perdonado y, más importante aún, qué partes de nosotros mismos han sido redimidas en el proceso. Porque perdonar no es solo liberar al otro, es abrir la puerta a nuestra propia sanación. Luego de esa recapitulación, llegan dos frases que sellan con fuerza y claridad el mensaje central de este proceso. El perdón no cambia el pasado, pero sí tu futuro, y el primer paso es tuyo. El poder lo da Dios. La primera frase es una joya de sabiduría espiritual. Muchas personas se resisten a perdonar porque creen que hacerlo equivale a justificar el pasado, a borrar el dolor o a fingir que no ocurrió nada. Pero esta frase nos recuerda una verdad esencial: el pasado permanece tal cual es, inmutable. Sin embargo, el perdón actúa como una llave que abre una puerta nueva en nuestro presente, permitiendo que nuestro futuro no esté encadenado a lo que nos hirió. No se trata de negar lo vivido, sino de permitir que Dios haga algo nuevo a partir de ello. Es un acto de fe, de esperanza, de elección consciente. Por su parte, la segunda frase nos da una lección de humildad y acción. Muchas veces esperamos sentirnos completamente listos para perdonar, pero esa espera puede volverse eterna. Aquí se nos enseña que el primer paso es nuestro, un acto de voluntad, de rendición. No necesitamos tener toda la fuerza, porque esa nos será dada desde lo alto. Dios no nos pide perfección, nos pide disposición. Es decirle: Señor, no sé cómo, pero quiero comenzar. Y desde ahí, el cielo actúa. Estas frases no son simplemente palabras bonitas para terminar, son como antorchas que iluminan el camino que comienza tras el perdón. Son recordatorios eternos que nos acompañarán cada vez que la tentación de volver a la amargura intente regresar. Y así llegamos a la invitación final, quizás la más importante: invitar a perdonar hoy, no mañana, no cuando todo esté en orden, no cuando las emociones se calmen. Hoy, porque el perdón es urgente. Es el acto que nos devuelve el aliento, la paz, la libertad. Es el regalo que Dios nos ofrece y que podemos extender a otros. Esta invitación es directa, clara y profunda. Es como un susurro divino al corazón que dice: hoy puedes ser libre. No importa cuán profunda haya sido la herida, cuán reciente o antigua, cuán injusta. Hoy, Dios te invita a dar ese paso, sabiendo que no estás solo. Él mismo camina contigo, te sostiene y te fortalece. Finalmente, en este cierre, también hacemos un llamado a compartir y suscribirse, no por compromiso digital, sino como un acto de multiplicación. Cada vez que compartes este mensaje, estás extendiendo la posibilidad de sanidad a otros, estás sembrando esperanza en corazones heridos, estás diciendo con tu acción que el perdón es posible, real y transformador. Y al suscribirte, no solo te unes a una comunidad, sino que te mantienes conectado a un flujo constante de palabras que sanan, de guías que restauran, de verdades que liberan. Porque el viaje del perdón no termina aquí, es un estilo de vida, una actitud del alma, una respuesta diaria. Por eso, este cierre no es un final, es una nueva puerta que se abre, una oportunidad para que lo aprendido se haga vida, una voz que te dice: ahora es tu turno, perdona, vive y deja que Dios transforme tu historia.